Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Saludo y abrazo a los hermanos en el amor del Señor. Estamos agradecidos a Dios en esta tarde que nos es dado por su buena voluntad poder reunirnos y continuamos con el estudio sobre el libro de los Hechos. En forma correlativa estaríamos hoy hablando al respecto del capítulo 17. Así entonces, si tiene su Biblia, le invito para que abramos juntos nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles y estemos dando lectura juntos al capítulo 17, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Pasando por Antiópolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y explicando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlo al pueblo. Pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, y a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron también que en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí, y los que habían
y los que se habían encargado de conducir a Pablo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Oremos. Padre, queremos agradecerte, llegado a este momento en el cual estamos compartiendo esta enseñanza. Señor, seguramente que por medio de ella hay una meditación, hay una reflexión, Señor, para nuestras vidas, lo cual habrá de estar, Señor, alineando nuestro corazón con tu voluntad y guiándonos, Señor, en este mundo para que podamos vivir de una manera justa, santa y piadosa. Dándote gracias en ello y por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, aquí ya Pablo estaba en su segundo viaje misionero y llegada a Tesalónica durante 3 días de reposo, o sea, 3 días sábado, él trataba de persuadir a los hombres anunciando que Jesús era el Cristo y que había muerto y que había resucitado y que así era necesario que padeciese el Cristo, ya que el concepto hebraico sobre el concepto judío sobre el Cristo era que él venía para reinar y que su reino nunca sería tomado por ningún otro reino. Y eso es así. El Señor Jesucristo ha de venir, pero en su segundo advenimiento para reinar, y su reino va a ser establecido sobre la tierra durante 1000 años y va a ser 1000 años de paz. Pero en su primer venida, la del Señor Jesucristo, le fue necesario padecer, el justo por los pecadores. Y la Escritura dice que por el gozo puesto por delante, menospreció el oprobio de la cruz. O sea que la tuvo en poco a la cruz por el gozo que le era puesto por delante. ¿Por qué? Porque cuando Él vino al mundo, vino como el unigénito Hijo de Dios. Pero cuando Él entrega su vida a la cruz del Calvario, se convierte en el primogénito entre muchos hermanos. Así que la palabra del Evangelio iba siendo predicada por los apóstoles, en esta oportunidad por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, y había quienes la recibían la palabra y en su corazón creían que Jesús era el Cristo y que había muerto por sus pecados y que había resucitado para su justificación, pero también estaban los que no aceptaban, los que no recibían la palabra, y estos que no recibían la palabra se llenaban de ira, se llenaban de envidia, se llenaban de enojo, y al punto tal de que comenzaron a perseguirle nuevamente a los discípulos del Señor. Tomando gente ociosa, crearon una turba y así es que terminaron disuadiendo o conduciéndole a Pablo a salir fuera de la ciudad. Salida de la ciudad de Tesalónica, inmediatamente llegado a Berea, él continuó con el ministerio. Y la Biblia dice al respecto de los de Berea, en el capítulo 17, verso 11, que estos eran más nobles que los de Tesalónica, porque con toda solicitud escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y hermano querido, ahí manifiesta una enseñanza para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque el mensaje es el mismo. Los mensajeros son los mismos, pero la audiencia, los que oyen, eran completamente distintos. Estos eran más nobles. ¿Por qué? Porque no emitían un juicio de haber creído o de dudar sobre las palabras, sino que incurrían en las Escrituras, con solicitud miraban en las Escrituras cada día para ver si lo que les era enseñado era conforme a las Escrituras. Y esto es una enseñanza para nosotros, sobre todo en estos días que muchos pregonan su propia justicia, su propio mensaje, su propia doctrina, su propia enseñanza. Y hay quienes la traen como una revelación que recibieron de parte de Dios. Hay otros que dicen haberla recibida por medio de ángeles que fueron enviados por Dios. Y hay otros que dicen haberla tomado de parte de Dios en visiones y en sueños.
Todo eso puede ser así. Sabemos que los ángeles son seres ministradores que ministran a los santos. Son mensajeros de Dios y ministradores que ministran a los santos. Cornelio tuvo un encuentro con un ángel y este le dio directivas en cuanto a que enviara a la casa de Simón Curtidor en procura de Pedro para que éste viniera y le anunciara la palabra de Dios. Y aquí podemos ver una distinción. El Evangelio no le es dado predicar a los ángeles ni a ningún otro ser. El Evangelio le es dado predicar a la iglesia. La iglesia tiene la gran comisión de ir y anunciar el Evangelio. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice, si viniere uno de nosotros o viniera un ángel y os anunciara otra enseñanza que no es conforme a la que se os ha enseñado por palabra y por carta, el tal sea anatema, sea maldito, no le recibáis. Amén. Así que aún un ángel puede venir y enseñar otra doctrina, así es, porque el mismo diablo se viste de ángel de luz. Entonces, por más visión que tengamos en sueño, revelación, por más voz audible, por más visita de ángeles, si no concuerda con las Escrituras, nuestra nobleza se manifiesta ¿en qué? En indagar con diligencia en las Escrituras para ver que concuerde con lo que está escrito. Si no concuerda, lo tenemos que desechar. Por eso el apóstol Pablo dice, oídlo todo, pero retened lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Todo lo que Dios le quería comunicar al hombre, lo ha comunicado en los tiempos antiguos por medio de los profetas y en estos tiempos por medio de su Hijo Jesucristo. Así dice Hebreos capítulo 1. Amén. Habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, a nuestros padres por medio de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, todo lo que Dios quería comunicarle al hombre, ya lo encontramos en la Biblia. Por eso es que es un libro cerrado. Cualquiera que añadiere, las plagas que se mencionan en este libro vendrán sobre él. Cualquiera que le quitare, su nombre será extraído del libro de la vida eterna. Eso significa que la Biblia, este libro sagrado, es un libro cerrado, sellado. ¿Por qué? Porque encuentra todo el mensaje que el hombre necesita. Por eso es que el apóstol Pedro, haciendo hincapié en ello, dice, tenemos la palabra profética más confiable, a la cual haces bien de estar atento, como una antorcha que alumbra hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Pueden venir y enseñarnos un montón de enseñanzas, de doctrinas, de métodos, de formas, pero si no concuerda con la Escritura, no debemos de recibirlas como de parte de Dios. No debemos estar atentos a ella, porque a lo único que nos van a conducir es a corrupción, es a que nos degrademos, es a que perdamos la gracia y la bendición de Dios. Por eso es que el trabajo del diablo es tratar de disuadirnos, de persuadirnos, para que desviemos nuestros oídos de la sana doctrina y de la palabra de Dios. Por eso es que la nobleza que manifestaban los de Berea era ¿por qué? Porque eran diligentes en mirar las Escrituras y ver que lo que les fuera enseñado coincidiera con lo que está escrito. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice que cuando estos se enteraron que en Berea también Pablo estaba anunciando el Evangelio y que no eran pocas de las mujeres nobles y de los varones que se convertían al Evangelio, se fueron hasta esa ciudad para también crear una turba y así persuadir al apóstol para que saliera de la ciudad. Ahora, nosotros ya hemos hablado en cuanto a la persecución.
que la persecución siempre cumplió un propósito, y es el marcar el tiempo en el que los discípulos y los apóstoles tenían que moverse. Les iba marcando el tiempo en el cual los discípulos y los apóstoles se tenían que mover. Ustedes van a notar en estas cartas que, por ejemplo, hubo lugares donde por espacio de 1 año y medio el apóstol Pablo permanecía. En Efeso, en el capítulo 19, luego cuando lleguemos vamos a poder ver que el Señor le habló en forma audible diciéndole que no tuviera temor de los que querían hacerle daño, porque ninguno podría poner su mano sobre él, porque ahí el Señor tenía mucho pueblo. Y dice que durante 1 año y medio se permaneció. Pero después de ese año y medio se levantó la persecución, lo que implicó que Pablo tuviera que salir de la ciudad. Entonces les iba marcando el tiempo, era como el cronómetro de decir, bueno, es tiempo de partir, ir hacia otro lugar. Y en esa partida de Berea, improvisada porque era a causa de la persecución, salió Pablo solo, quedando Timoteo y Silas, quienes eran los compañeros en este segundo viaje misionero. En el primer viaje misionero nosotros sabemos que los compañeros fueron Bernabé y Marcos. Marcos desistió en la mitad del camino volviéndose, y en el segundo viaje ya Pablo empezó a escoger quiénes los acompañarían. Cogió a Silas, después lo escogió a Timoteo, y comenzó a tener como un mentoreo, como un discipulado de estos varones que le iban acompañando. ¿Y cómo lo vemos? Porque al salir de la ciudad de Berea, dio directivas para Silas y para Timoteo. ¿De qué? De que se reunieran prontamente con él. O sea, salió Pablo, los demás permanecieron en la ciudad, pero el encargo de Pablo era: reúnanse prontamente conmigo. ¿Qué significa esto? Estaban bajo el mentoreo, el discipulado del apóstol Pablo. O sea, que seguían sus directrices, sus directivas. Amén. Y esto era voluntariamente. ¿Por qué? Porque veían la gracia de Dios, dado que no eran varones que eran neófitos o que no tuvieran dones. En el caso de Silas era un profeta. En el caso de Timoteo era un joven que se crió en la fe, y la fe de su abuela y la fe que también estuvo en su madre. Amén, se crió en la fe. Sin embargo, veían la gracia en el apóstol Pablo, y por ello es que le tomaron por mentor para sus vidas. Y en esa improvisada Pablo sale con dirección a Atenas. Allí en el capítulo 17, verso 16, podemos ver la primera impresión que tuviera Pablo en Atenas. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Detengámonos un minuto aquí. ¿Por qué? Porque aquí Pablo ya empieza a enfocarse no solamente en los judíos piadosos que concurrían a la sinagoga, sino que todos los días tenía un ritmo de predicación. ¿Dónde lo hacía? En las plazas, a donde concurrían. ¿Por qué? Porque los atenienses tenían una característica. Los residentes de aquel lugar y aún los naturales de Atenas tenían una característica: tenían deseos de oír siempre algo nuevo. Estaban muy atentos a las cosas nuevas que se les comunicaban. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Que el mensaje de Pablo se resumía ¿en qué? En Jesús, en el evangelio de Jesús y de la resurrección. Él les hablaba de la muerte y la buena noticia, y de la resurrección, de la buena noticia y de la resurrección de Jesucristo
de entre los muertos. Dice, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber, pues, ¿qué quieres decir con esto? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Entonces podemos ver claramente cuál era el mensaje del apóstol Pablo: anunciar el Evangelio de Jesús y a Jesucristo resucitado. Ahora, cuando nosotros leemos el versículo 26 del capítulo 17, dice, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Hasta aquí nosotros podemos ver el intento de todo hombre por encontrarle a Dios. Por eso es que en toda la historia y en toda la región, en todo continente, en toda región y en toda la historia de la humanidad, siempre ha habido, hay y habrá vestigios de religión. ¿Cuál es el intento de la religión? Volver a religarse con Dios. O sea, la religión existe por causa de esta condición del hombre, porque si de alguna manera palpando puedan hallarle. En el hombre está continuamente el deseo por buscar y por hallar a Dios. Lo cierto es que para el hombre llegar a Dios le es imposible. Si no, el dicho tan común que todas las religiones llevan a Dios se cumpliría. Sin embargo, aunque todos los caminos llevan a Roma, no todas las religiones llevan a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la religión no lleva a Dios, porque la religión es el intento en el hombre por llegar a Dios y le es imposible. Amén. Entonces, pareciera ser como que el apóstol Pablo estaba incentivando a los hombres a buscar a Dios mediante la religión. Sin embargo, para que nosotros podamos entender este contexto, dice, ciertamente, el versículo 27, no está lejos de cada uno de nosotros. Nos deja esa frase, ¿no? Ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos entender este contexto en el cual el apóstol Pablo habla,
tendríamos que ir a la carta a los Romanos. Así que si me acompaña, vamos a la carta a los Romanos, en el capítulo 10, en el verso 8. La carta a los Romanos también fue escrita por el apóstol Pablo. Recuerden la frase que leímos: ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, pero el hombre en su intento por llegar a Dios nunca va a poder alcanzar a Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice Romanos capítulo 10, verso 8? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Y si usted lee en el verso 6, dice: pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. La única manera en que el hombre tiene para poder llegar a Dios es por medio de Jesucristo. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo hombre. Ahora, ¿cómo los hombres pueden conocer de quien nunca han oído? El mismo capítulo 10 lo dice, ¿no es cierto? Allí en los versos siguientes, creo que por el verso 14, ¿cómo invocarán pues aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Entonces, el hombre en su intento por llegar a Dios siempre va a estar buscándole, pero nunca le va a poder encontrar. Ahora, ¿cómo se cumple la palabra de Dios? Porque el Evangelio llega al hombre por medio de la predicación de la iglesia. Nadie le ha visto a Dios, sino el que descendió del Padre. Y este es el Señor Jesucristo. Y Él nos habló al respecto del Padre Celestial. El Señor Jesucristo nos presenta al Padre. Y después de presentarnos al Padre, nos comisiona que vayamos y enseñemos a los demás todas las cosas que Él nos ha enseñado. Entonces el hombre en su anhelo y su deseo de llegar a Dios siempre le va a buscar, pero nunca le va a encontrar. La única oportunidad que tiene el hombre de poder encontrarse con Dios es por medio del trabajo de la iglesia, por medio de la predicación del Evangelio. Si la iglesia sale a anunciar la buena noticia del Evangelio, el hombre que está sin fe, sin Dios y sin esperanza en este mundo, pues podrá tener un encuentro con el Señor. Entonces no es que el hombre le busca a Dios. Dios lo busca y lo alcanza al hombre por la predicación del Evangelio, porque le plació a Dios salvar al hombre por la locura de la predicación. Entonces no es que el apóstol Pablo estaba incentivando a que le busquen a Dios, porque él sabía que buscándole no le iban a hallar. Pero ¿qué es lo que le dice? Aunque no está lejos de vosotros. No está lejos de vosotros, está cerca. ¿De qué manera? Si ustedes creen en su corazón y confiesan con su boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, entonces serán salvos. ¿Qué es lo que Él les anunciaba? Diciendo, porque Dios habiendo pasado, el versículo 30 del capítulo 17, habiendo pasado por alto en los tiempos pasados la ignorancia, ahora manda que todos los hombres en todo lugar se arrepientan. Este arrepentimiento no tiene que ver con el arrepentimiento de obras muertas que nosotros hayamos hecho, sino con un volvernos a Dios. Dice, manda que todo hombre se arrepienta. Dice,
por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Entonces les predicaba a Jesucristo. Jesucristo era el varón a quien Dios designó dándole fe a todos, levantando de entre los muertos. Dice, pero cuando oyeron lo que de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Entonces, el mensaje tiene que ser la buena noticia del Evangelio y la resurrección de Jesucristo. No solo tenemos que hablar de la muerte de Jesús y de los detalles. Muchas veces nos enfocamos en los detalles de la muerte y nos enfocamos en lo que Cristo cargó en la cruz, y es muy importante todo eso. Pero si Cristo no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, es vana nuestra fe, es sin provecho. Mas ahora Cristo ha resucitado, primicia de los que duermen. Entonces nuestra fe tiene sentido, ¿por qué? Porque Jesucristo resucitó y está vivo de entre los muertos para abogar por nosotros en los cielos, para interceder por nosotros en los cielos y para presentarse delante de Dios como nuestro sumo sacerdote, el cual presenta el sacrificio por el cual nos ha hecho perfectos para siempre, no con sangre de animales, sino con su propia sangre, para que por medio de esa sangre hacernos perfectos para siempre delante de Dios. Por eso cuando resucitó de entre los muertos, le dijo a las Marías que no le tocaran porque todavía no había ascendido al Padre. Él tenía que presentarse delante de Dios, vivo entre los muertos como el sumo sacerdote, con su sangre, para limpiar los pecados de toda la humanidad. Y así, una vez ratificado el pacto, ya no podía ser más abolido. Amén. Una vez ratificado el pacto, no podía ser más abolido. Entonces, este era el mensaje. No todos creen. Cuando nosotros anunciamos el Evangelio, no todos creen. Hay quienes les parece locura, y es correcto, porque esa es una de las respuestas a la predicación del Evangelio. La Biblia dice que el mensaje de la cruz para los que se pierden es locura, pero para nosotros, los que creemos, es poder de Dios para salvación. Entonces no debemos perder el enfoque. Tenemos que anunciar el Evangelio de Jesucristo como vivo entre los muertos, como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, como el intercesor que aboga por nosotros. Es más, cuando nosotros leemos Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, todos se quedan ahí. Si decimos no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Todos se quedan ahí, pero en el capítulo 2, en el verso 1 dice, abogado tenemos para con Dios. Toda persona que cae en las manos de la justicia, lo que más quiere es un buen abogado, ¿no es cierto? Y los buenos abogados de este mundo a veces tuercen la ley de una manera para poder que quede absuelto, libre de cargo y de culpa el acusado. Pero nuestro abogado, que es Jesucristo, no torció la ley. Él cumplió con toda la ley para imputarnos su justicia y declararnos absueltos, libre de cargo y de culpa, como si nunca hubiéramos cometido un delito. Por eso tener como abogado a Cristo es la certeza de la salvación y de la vida eterna. Y hermano querido y hermana querida, este era el mensaje que Pablo predicaba en Tesalónica, en Berea y en Atenea. En todos lados donde iba predicaba a Cristo como vivo entre los muertos. Oramos al Señor. Padre, queremos darte gracias
por esta exposición de tu palabra que nos va iluminando los entendimientos en cuanto, Señor, a la tarea en que la iglesia primitiva realizaba sin importar la condición de la sociedad, sin importar, Señor, los gustos de la sociedad, ni la cultura. Señor, el mensaje siempre era el mismo, el Evangelio de Jesucristo y a Cristo como vivo entre los muertos. Y había quienes no creían, pero siempre había un remanente fiel que creía tu palabra y que se juntaba para formar a la iglesia. Así en estos tiempos nos has traído al escenario de este mundo para esta tarea, anunciar el Evangelio y a Cristo como vivo de entre los muertos. Y por eso te damos gracias, Señor, por el vigor y las fuerzas que hasta aquí nos has dado, creyendo, Señor, que tu palabra es glorificada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Alabado y santo sea el nombre del Señor. Podemos decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gracias al Señor pudimos ya grabar el capítulo 17 para compartir con otros. No solamente hoy llega este mensaje a nuestras vidas, hay personas que están estudiándolo en forma correlativa, aún de otras congregaciones que hemos tenido la oportunidad de visitarles y de compartir, están compartiendo con nosotros, a quienes amamos y también les enviamos un abrazo fraterno. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,